Pues hola a todos y todas. Muchísimas gracias por conectaros de nuevo, que veo que somos un montón de gente. Espero hayáis podido descansar este ratito que hemos tenido. Y nada, empezamos ahora esta tarde del sábado, que ya sabéis que es para profundizar en la reflexión sobre el momento actual que estamos viviendo. Y además tenemos la suerte de contar con una mesa virtual, pero de excepción. 3 ponentes que yo creo que nos van a dar unos inputs extraordinarios para poder reflexionar y que yo creo que nos van a ayudar para incorporar estas propuestas a nuestro programa. Vamos a empezar por un análisis a nivel global de cuáles eran los retos que ya existían antes de la llegada del COVID a nivel global, de cómo la llegada del COVID nos hace ver más claro esos retos y además incorpora retos nuevos. Pero el COVID no solo incorpora retos, también ofrece oportunidades. Lo hemos vivido en nuestra vida familiar y en la vida social y también en el esquema más sociopolítico. Hemos visto que el COVID también traía oportunidades. Hemos visto cómo podíamos trabajar de una manera diferente, convivir de una manera distinta, etc. Y bueno, pues de ahí hay cosas que han llegado y han llegado para quedarse. Y eso también lo vamos a exponer y vamos a ver que con esas potencialidades, qué cosas tenemos que cambiar de cara a futuro para construir un mundo más justo, más igual, más libre, más fraterno. Lo empezamos, como decíamos, a nivel global. Esto lo presentará José Antonio Alonso. José Antonio Alonso, cuando yo empecé a trabajar en Entre Culturas, una fundación de la Compañía de Jesús de cooperación internacional, los primeros nombres que escuché fueron José Antonio Alonso. Y yo decía, ¿pero quién es José Antonio? Es un gurú. Un gurú, ¿qué es gurú? Es la primera vez que oí la palabra gurú. Es el gurú de la cooperación internacional. Y bueno, y aprendí que gurú es un tipo que sabe mucho de cooperación internacional, que cuando habla todo el mundo lo escucha porque él ha estudiado mucho. Bueno, pues él es catedrático en Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y también asesora a las Naciones Unidas en muchas materias. Tenéis el currículum ahí en el programa y yo creo que sin extenderme más, le voy a dar paso. José Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por unirte a esta tarde con nosotros y nada, te voy a pasar la palabra con esa introducción de qué retos tenemos a nivel global, cómo se ha complicado y a veces qué potencialidades hemos descubierto con el COVID y qué nos queda, cuál es el trabajo que nos queda a nivel global para construir ese mundo más justo, más libre y más fraterno. Muchísimas gracias, José Antonio. Todo tuyo. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo esta sesión, aunque sea a través de estos medios, en la distancia. Normalmente quien me conoce sabe que cuando me invitan a hacer una exposición, normalmente la acompaño de un PowerPoint, cosa que es bastante habitual entre los académicos. Sin embargo, en esta ocasión yo deseché esa opción porque entendí que lo que se trataba en esta ocasión no era tanto de presentar conclusiones mías o de mis colegas, sino más bien de hacer una presentación sugeridora de los desafíos a los que nos enfrentamos en el ámbito internacional o global, sabiendo que otros colegas intervendrán después para otras dimensiones en las que se expresan esos ámbitos. Es, por tanto, una intervención más sugeridora y abierta que propiamente concluyente de nada. Y voy a comenzar ese recorrido, puesto que el título de la conferencia alude a desafíos, hablando o llamando la atención sobre el hecho de que buena parte de los desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos resultan no tanto de las carencias extremas que padece la humanidad, cuanto de la mala gestión de sus propios éxitos. De alguna manera, esto es un cambio, digamos, importante respecto a desafíos previos que la humanidad enfrentó en la historia, que en muchos casos venían definidos por las carencias de recursos. Buena parte de nuestros problemas ahora, y esto creo que es algo que nos debe hacer reflexionar, pero también enfrentarnos al futuro con optimismo, es que buena parte de los problemas que tenemos es porque no estamos sabiendo gestionar adecuadamente lo que podríamos considerar que son éxitos o capacidades
que la humanidad ha ido desarrollando. No de otra forma cabe interpretar el cambio climático, no de otra forma cabe interpretar, qué sé yo, los efectos que sobre el empleo genera la innovación tecnológica, la digitalización de las sociedades, etcétera, etcétera. Es decir, hemos de configurar las sociedades, y esto yo creo que es el gran desafío, de tal manera que seamos capaces de gestionar mejor lo que son nuestros propios logros, ¿no? Un segundo punto de partida en esta reflexión es que estamos en un mundo muy diferente del de hace 40 años, 50 años, y ya no digamos si echamos la vista más atrás todavía, ¿no? Insisto en esto porque en realidad, digamos, buena parte de las instituciones de que disponemos son las que hemos creado, los que se crearon en su momento al salir de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, que es cuando se configuró buena parte del sistema multilateral para hacer frente a los problemas de coordinación en la resolución de problemas globales, ¿no? Y sin embargo, digamos que ese es el marco institucional que tenemos, pero el tipo de mundo al que debe responder esas instituciones es totalmente diferente de aquel en el que nació este marco institucional. Han cambiado muchas cosas, pero por llamar la atención sobre algunas de ellas que me parecen más importantes, yo diría, en primer lugar, tenemos un mundo donde todavía es muy notable la desigualdad, pero que es difícil caracterizar. Yo creo que no queda bien caracterizado como un mundo de un norte rico y un sur pobre y en medio nada, que era un poco la idea que había cuando, digamos, se configuró toda la acción de desarrollo, la idea de que hay un norte rico, un sur pobre y una gran brecha, la brecha norte-sur, entre medias. Yo creo que hoy lo que tenemos es un mundo notabilísimamente más heterogéneo, más diverso, y por tanto hoy tenemos que enfrentar esa diversidad, saber, digamos, lidiar con el hecho de que los países ocupan escalas diferenciadas, pero digamos, de una manera más gradual en sus niveles de desarrollo. En segundo lugar, estamos en un mundo mucho más multipolar que en el periodo precedente. La polaridad que se daba entre este y oeste y las jerarquías tan claramente definidas en torno a dos grandes, si se quiere, potencias hegemónicas, ¿no? De Estados Unidos por una parte y de la Unión Soviética por otra, o incluso dentro de las economías occidentales, el protagonismo que tenía la antigua tríada, ¿no? De Estados Unidos, Unión Europea y Japón, pues hoy esa estructura tan rígida está en proceso de disolución, y lo que asistimos es un mundo en donde emergen nuevos poderes globales, nuevas potencias, que en muchos casos provienen del mundo en desarrollo. Cuando estoy diciendo esto, estoy seguro que todos ustedes estarán pensando inmediatamente en China, pero además de China está India, está Turquía, está Brasil, está México, está Sudáfrica, a distintos niveles, está Rusia, por supuesto, está Irán también, a distintos niveles y con distintas capacidades de proyección global. En tercer lugar, tenemos un mundo, digamos, mucho más integrado, fundamentalmente por unos mercados de capital y una financiarización de la economía que ha tenido muchas consecuencias que yo no voy a analizar ahora. Por una parte ha facilitado la canalización del ahorro, que duda cabe, pero también ha incrementado las dosis de inestabilidad en los mercados financieros. Ha permitido también que los países en desarrollo accedan hoy de una manera mejor que en el pasado a flujos de capital privado, accediendo a esos mercados tan expansivos y tan, digamos, diáfanos en cuanto a su regulación. En cuarto lugar, yo diría que es un mundo en donde el cambio tecnológico se ha acelerado, pero sobre todo ha integrado en ese cambio tecnológico ámbitos de la innovación que, digamos, modifican de manera muy sustancial nuestros patrones de interacción social, ¿no? Me estoy refiriendo claramente al efecto que las tecnologías digitales están teniendo en nuestro modo de organizar nuestra vida, en nuestro modo de organizar nuestra interacción social, pero también en nuestro modo de entender nuestra relación con la sociedad, pensándonos en muchas ocasiones que esas redes nos proporcionan una capacidad de comunicación
que a veces no es tal, o por lo menos no es genuina, ¿no? Entonces estamos construyendo en cierta medida un mundo en donde la gente se siente muy conectada y en realidad en buena medida está muy sola, cada una de ellas, ¿no? Y por último, por señalar estos 5 grandes rasgos, estamos en un mundo que debido a la interdependencia creciente, pues lo que observamos es que el espacio de lo que llamamos los economistas bienes públicos globales, es decir, el espacio de aquellos bienes que una vez provistos afectan a todos sin posibilidad de exclusión, pues ese espacio de bienes públicos globales es cada vez más dilatado. Es decir, cada vez dependemos más los unos de los otros a nivel internacional. Bueno, yo creo que estos cambios son importantes y nos hacen pensar que el mundo es distinto, y si el mundo es distinto, los problemas, por tanto, son diferentes, debiéramos de prepararnos con una institucionalidad y unas políticas que igualmente contengan ese grado de novedad a la que he aludido. Hay, sin embargo, un error que quisiera advertir, porque lo encuentro en muchos de los que, como yo, estamos preocupados no solo por lo que sucede en nuestro entorno más cercano, sino también por lo que sucede en el mundo, ¿no? Y es la tentación de pensar que todos los problemas debieran de tener una resolución en el marco global. Es decir, es algo así como una especie de proyección hacia lo global de problemas que debieran encontrar otros marcos en donde ser afrontados y resueltos. Por supuesto, antes lo he dicho, el marco global se ha dilatado. Aquello en donde necesitamos respuestas conjuntas a escala internacional se ha dilatado. Pero eso no quiere decir que, digamos, podamos confiar en que buena parte de nuestros problemas deben encontrar o debieran encontrar solo la solución en el ámbito global. Entre otras cosas porque, y esta es una observación muy importante en mi opinión, no tenemos un demos global, ni tenemos unas instituciones democráticas globales. Por tanto, confiar en que la gobernanza global nos resuelva los problemas, yo creo que es una mala visión, entre otras cosas porque esa gobernanza global ni es previsible que lo sea, enteramente democrática, controlada por la ciudadanía, sometida a la rendición de cuentas exigible en una sociedad democrática. Por tanto, en lugar de pensar en transferir todo a lo global, lo que deberíamos es insistir en esa idea que yo creo que es básica, la Unión Europea la practica, que es esta idea de la subsidiariedad, ¿no? Es decir, aquello que se pueda resolver a nivel local, tratarlo a nivel local, aquello que se tenga que resolver a nivel, o que se pueda resolver a nivel nacional, resolverlo a nivel nacional, y aquello que, sin duda, y lo hay espacios que requieren respuestas globales, entonces construyamos esas respuestas globales. Pero creo que el hecho de carecer de una estructura institucional democrática a escala global y ser muy difícil construir una gobernanza global sin la existencia de los mecanismos de representación, de rendición de cuentas, etcétera, que son propios de la democracia, hace pensar que debiéramos reservar para lo global aquello que requiere ser tratado de manera muy específica a nivel global y, en cambio, avanzar en todo aquello que nos queda más cercano. Esto creo que es un buen consejo, en cualquier caso, más allá de la argumentación que he dado, porque trasladado, digamos, a lo más cercano, es que el primer modo de cambiar el mundo es cambiar nuestra propia conducta y no esperar que sean respuestas globales las que no lo cambien, aunque haya que demandar esas respuestas, ¿no? Que lo que primero que hay que hacer es cambiar aquello que está en nuestro entorno más inmediato y empezar a comportarnos de modo distinto y coherente con aquello que demanda el mundo al que quisiéramos aspirar, ¿no? Pues yo creo que esta cuestión me parece importante, porque, repito, es una idea que encuentro con mucha frecuencia, el inmediatamente demandar a Naciones Unidas que resuelva aquello que Naciones Unidas no está capacitada para resolver, ¿no? Realmente. Y puestos ya en esta situación, yo, tratando de sacar partido de lo que acabo de decir, diría que precisamente por la heterogeneidad creciente del mundo, hoy nos encontramos con dos tipos de problemas globales que quizá convenga diferenciar.
unos que yo llamaría problemas que son coincidentes entre países, es decir, que precisamente porque los países ocupamos unas escalas más graduales de distribución de rentas y de condiciones para el desarrollo, se da la circunstancia de que hoy compartimos más problemas. Es decir, hay más problemas que en grados distintos compartimos países del norte y del sur, por seguir con esa terminología, o países desarrollados y en desarrollo, o como queramos llamarlo, ¿no? Cada vez hay un espacio más amplio de coincidencia de problemas. Fíjense que subrayo lo de coincidencia, porque después me voy a referir a aquellos problemas que no son coincidentes, sino que son compartidos. Y es otro nivel distinto. Los problemas compartidos requieren una acción global cooperativa. Los problemas coincidentes requieren alinear nuestros esfuerzos, pero desde los ámbitos propios de cada uno, de cada país, de cada entorno, para ir transformándolos. Empezando por los problemas coincidentes, que en gran medida la Agenda 2030, aunque no lo expresa de esta manera, pero recoge problemas que son coincidentes, es decir, que todos los países nos hemos puesto de acuerdo en que son prioritarios, y hay una parte de la agenda que alude a problemas que no son solo coincidentes, sino que son compartidos, que requieren la acción cooperativa entre países, ¿no? Entonces, en esta parte de los problemas coincidentes, para mí, en mi opinión, hay tres grandes áreas de problemáticas que voy a tratar, aunque cada una de ellas a su vez se puede descomponer, ¿no? en otros contenidos. El primera, sin jerarquía alguna en el orden que voy a expresarlas, la primera tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, cómo, digamos, cambiamos nuestras pautas de consumo, nuestras pautas de relación, nuestras pautas de producción, etcétera, para lograr hacer compatible el progreso con la sostenibilidad ambiental. No me estoy refiriendo aquí solo al cambio climático, sino a todas las dimensiones de la sostenibilidad, las que afectan también a la biodiversidad, a la protección de entornos ecológicos frágiles, a la gestión adecuada del agua, a la gestión adecuada de la ocupación del territorio, es decir, todas las dimensiones de la sostenibilidad. Esta es una dimensión, en mi opinión, absolutamente crucial y que no tenemos resuelta, sobre la que necesitamos aprender, y la única forma de aprender es aprender andando, pero claro, no aprender andando a ciegas, porque entonces no aprendes, sino aprender andando con las antenas bien puestas acerca de la imperiosidad que tiene construir esta dimensión de sostenibilidad, proteger esta dimensión de sostenibilidad, conscientes como somos de que el ser humano es imposible que se mantenga y progrese en el planeta si no es en una relación armoniosa con el entorno biofísico en el que está ubicado. La segunda gran dimensión para mí de desafíos es la que tiene que ver con la de cómo construimos de nuevo la comunidad. Cómo construimos comunidad entre nosotros, cómo hacemos sociedades cohesionadas. Indudablemente esto apela en primer lugar a la desigualdad. Combatir la desigualdad como un elemento clave, que es tarea de todos los países, no la podemos dejar para Naciones Unidas ni para las instancias globales de coordinación. En cada ámbito, en cada municipio, en cada comunidad autónoma, si es en España, en cada Estado nacional, esta dimensión se plantea como un desafío porque hemos avanzado hacia sociedades crecientemente desiguales. Y no solo crecientemente desiguales, sino además sociedades, esta es una parte importante de cómo creas comunidad, sociedades en donde hemos sustituido los espacios públicos por la red de usuarios. Y creo que no es eso, la red de usuarios no es un espacio público. El espacio público es aquello en donde coincidimos distintos actores en un interés compartido por digamos, transformar nuestra vida. Y esta visión de cómo creemos comunidad nos hace pensar además también que una parte de los problemas a los que estamos asistiendo se expresan también no solo por la desigualdad en términos de ingresos, sino también por la falta de respeto a las señas de identidad de las personas, a entender la diversidad cultural y a entender que la diversidad cultural comporta una riqueza para la humanidad. Entonces, crear comunidad es asentar las bases para un diálogo intercultural creativo y respetuoso, es crear las bases para una sociedad más equitativa, más igualitaria, que corrige las desigualdades extremas, pero también es crear las bases para una sociedad que respeta
la aportación de cada uno de sus miembros al colectivo. Porque hemos creado una sociedad que en el mejor de los casos, en muchos casos, redistribuye la renta en forma de subsidios, pero sin embargo este tipo de acción que es necesaria, puede ser necesaria para corregir la desigualdad, no corrige este segundo problema que yo planteo, el de que la gente se sienta útil respecto a la comunidad en la que pertenece. Por tanto, no solo apela esta dimensión a lo que podríamos llamar la justicia distributiva, sino también, como plantea el filósofo Sandel, a la justicia contributiva, a sentirnos todos parte y una parte digna y tratada con dignidad de un sentido colectivo. Y la construcción de ese sentido colectivo, en mi opinión, es absolutamente crucial porque las etapas últimas en las que hemos vivido ha acentuado la idea de entender la sociedad como una suma de individuos aislados, ¿no? Y el tercer gran desafío, en mi opinión, de problemas que hemos tratado de llamar como coincidentes, es cómo construimos una economía que sea capaz de beneficiarse de los avances de la tecnología y, por tanto, que avance en los procesos de digitalización sin que ese avance sea una fuente, primero, nueva de desigualdad. Es decir, que el acceso a las nuevas tecnologías y particularmente a la digitalización de las sociedades se convierta en un factor adicional que incrementa los gaps existentes entre individuos, entre personas, entre colectivos o entre países. Y en segundo lugar, cómo incorporamos y nos aprovechamos de esos avances tecnológicos al tiempo que somos capaces de crear un progreso que sea generador de empleo de dignidad para las personas. Y esto también es un problema, en mi opinión, porque uno de los grandes desafíos, particularmente los países en desarrollo que tienen, digamos, cohortes de población joven que accede al mercado laboral masivas, pero también para los países desarrollados, como estamos viendo en España, es cómo somos capaces de generar empleo digno que permita que las jóvenes generaciones se sientan integradas y útiles, contribuyendo al beneficio social. Para mí estos son tres grandes desafíos, pero no quiere decir que no haya otros, pero he querido centrar mi atención sobre estos en relación con los problemas coincidentes. Y pasando al siguiente nivel, que sería los problemas compartidos. Es decir, aquellos problemas que requieren de una acción colectiva global y, por tanto, de la construcción de instituciones que respondan a esas necesidades. En mi opinión, por señalar también algunos de los que creo más importantes, el primero de ellos sería, sin duda, aquellas dimensiones de la sostenibilidad que son globales, por seguir con el mismo orden que antes planteé. Y, sin duda, el cambio climático es, para mí, el más desafiante, quizá para todos, ¿no? El más desafiante. Por tanto, ¿cómo afrontar el cambio climático? Y aquí sí es claro que el cambio climático demanda una acción cooperativa. No es un problema coincidente, es un problema compartido, que es distinto. Y requerimos trabajar todos con compromisos vinculantes, algo que no hemos logrado todavía construir. Hemos logrado acuerdos, pero la mayor parte de los acuerdos son voluntarios, con ciertos mecanismos de emulación y de estímulo, pero son voluntarios, y un problema de este tipo requiere, digamos, una acción acordada internacionalmente. Hay un segundo ámbito que a mí me parece importante dentro de estos problemas compartidos, y es cómo construimos una fiscalidad internacional que de alguna manera permita pensar que todos los colectivos humanos se benefician de manera equivalente, más o menos, de los frutos del progreso. Y creo que en ese campo todavía tenemos mucho recorrido por hacer, ¿no? Sabemos cómo hay empresas multinacionales que están en los países y no, digamos, tributan en los países. Sabemos que existen paraísos fiscales donde las fortunas se protegen y se ocultan. Sabemos que existe una carrera a la baja en la imposición para favorecer la atracción de capitales. Es decir, tenemos un orden fiscal absolutamente perverso, que es injusto y que no es eficiente. Y yo creo que si queremos avanzar y queremos además dotarnos de los medios para afrontar buena parte de los desafíos y ayudar a los más débiles a que también nos acompañen en la resolución de esos desafíos, necesitamos tener una fiscalidad que esté a la altura de las interdependencias que
existen en el mundo, ¿no? Y no que genere espacios al oportunismo fiscal o que genere espacios al delito, como en algunos casos sucede con los flujos ilícitos de capital. En estos momentos, un estudio que ha hecho la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África da cuenta de que la magnitud de los flujos ilícitos que salen de África, suman exactamente igual que la ayuda internacional que recibe África, toda la ayuda internacional, más toda la inversión directa internacional que recibe. Por tanto, o nos enfrentamos a ese problema o vamos a tener la imposibilidad de construir ese mundo al que queremos enfocarnos. En tercer lugar, yo creo que hay un problema que nos vamos a enfrentar como consecuencia de esta crisis de la COVID. Después me referiré a ella, que es el tema de la deuda externa de muchos países. Ya hemos pasado por esas, ¿no? Porque en los años 80, para los que tenemos ya una cierta edad, pues sabemos que el mundo en desarrollo tuvo una década perdida como consecuencia de la mala gestión de un sobreendeudamiento acumulado. Y en estos momentos estamos en esa etapa de sobreendeudamiento acumulado. Y una humanidad inteligente lo que tendría que hacer es prepararse para no reproducir los errores. Y no reproducir los errores es disponer de mecanismos que anticipen los problemas y traten de evitar que un proceso de sobreendeudamiento conduzca a crisis soberanas de deuda y que esas crisis soberanas de deuda conduzcan a etapas de 10 años o 12 años de estancamiento económico. Porque si eso sucede, no solo volverá a crecer la pobreza, no solo se acentuará la desigualdad, sino que nos hará imposible combatir el cambio climático o avanzar en otras dimensiones. Y por último, para mí, el último problema de los compartidos, que sobre el que quería llamar la atención, es sobre el problema que tiene que ver con la preservación de la paz, ¿no? Buena parte de los problemas que hemos vivido en esta última década, incluyendo las presiones migratorias descontroladas, tienen que ver con la desatención que se ha brindado a los procesos de, no solo desatención, sino a la utilización que se ha tenido de los conflictos en zonas, digamos, muy proclives a ellos, ¿no? El primer caso con respecto a Siria, pero también en relación con Libia, ¿no? En buena medida tenemos que ser muy conscientes que la propia evolución de la economía internacional hace que muchos países entren en situaciones delicadas en donde con malas instituciones terminan por conducir a crisis de gobernanza y en algún caso a el afloramiento de conflictos. Y la comunidad internacional tiene que ser capaz de, primero, evitar que se alienten y también, en segundo lugar, tratar de canalizar las tensiones de un modo que no conduzca a estas situaciones que son de pérdidas para todos. En todo este marco, ¿qué nos ha enseñado la COVID? Yo creo que la COVID, y con esto quiero terminar ya, yo creo que la COVID nos ha enseñado, no va a cambiar, nos ha enseñado muchas cosas, pero no tanto porque vaya a cambiar mucho de las tendencias que yo he mencionado. Buena parte de las tendencias que he mencionado, la COVID no hace sino reafirmar. Estamos en un mundo cambiante, heterogéneo, todo eso con espacios compartidos, de problemas compartidos y de problemas coincidentes. Todo eso yo creo que la COVID no hace sino reafirmarlo. Pero además también nos reafirma dos cosas. La primera de ellas es que este sentido de crear comunidad tiene una dimensión que es muy importante, que la COVID nos lo ha hecho ver, que es que una forma de crear comunidad es crear unos servicios públicos de calidad disponibles para todos. Y que aquellas sociedades que tenían esos servicios bien creados estuvieron en mejores condiciones para afrontar la crisis de la COVID. Por tanto, digamos, lo primero es que la COVID nos ha enseñado a valorar el espacio de lo público y de la construcción de esos lazos de cohesión social en el seno de las sociedades. Y en segundo lugar, en el ámbito de los problemas, compartidos, la COVID nos ha enseñado también a que es necesario que nos preparemos para la gestión de ese tipo de problemas que cada vez van a ser más. Es más, en mi opinión, y con esto quisiera terminar, la COVID nos ha llevado o nos ha traído al mundo a un nuevo tipo de crisis, o por decirlo de otro modo, un nuevo tipo de riesgos. Porque el problema fundamental de los problemas compartidos es que al ser compartidos
si uno no tiene las instituciones adecuadas para gobernar las interdependencias sobre las que se descansan este tipo de problemas, lo que sucede es que se incrementa el riesgo. Yo a mis alumnos siempre les digo, mirad, en un mundo fragmentado, el riesgo de cada país es el propio riesgo de cada país. En un mundo interdependiente, el riesgo de cada país es la multiplicación de los riesgos de cada uno de ellos porque están conectados. Por tanto, se multiplica el riesgo como consecuencia de la interdependencia. Y la única manera de compensar eso es teniendo instituciones adecuadas que prevean y gestionen esas interdependencias y esos riesgos. Y les decía antes que la COVID nos ha enfrentado a un nuevo tipo de riesgos que yo llamaría riesgos no solo sistémicos, porque nos afectó a todos, sino también sincrónicos o simultáneos, ¿no? Es decir, porque nos afectó a todos de manera simultánea. Y cuando hay un riesgo que afecta a todos, fíjense que, por ejemplo, la crisis del 2018 no tenía estas características, la crisis financiera. En la crisis financiera de 2018, digamos, había países, afectaba a todos simultáneamente, pero, digamos, había países que la sufrían y otros países, y que eran deudores, y otros países, sin embargo, que no la sufrían, eran acreedores. Cuando hay unos países que no sufren una crisis y otros que sí, hay la posibilidad de que los primeros ayuden a los segundos. Pero la característica de esta crisis es que es simultánea y, por tanto, todos trataron de buscar sus propias soluciones. Es decir, la crisis llevó a una especie de sálvese quien pueda. Por eso, esta crisis nos enseña que para afrontarlas tenemos que preverlas, gestionar adecuadamente los riesgos previo a que suceda, creando los mecanismos de respuesta adecuadas que, por cierto, el mundo creó para otro tipo de crisis como las financieras, pero no las creó para crisis de la salud. Por tanto, terminando, creo que estamos en un mundo nuevo del que tenemos que aprender, al que nos tenemos que adaptar, pero en parte, buena medida, las tendencias que arrastrábamos del pasado, la crisis del COVID, lo único que hace es acentuar la relevancia también en el presente para afrontarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta extraordinaria ponencia. La verdad que ha sido muy clarificadora. Nos quedamos con que realmente lo que estamos viviendo es una mala gestión de nuestros éxitos, ¿no? Que lo que está creando es un mundo desigual. Es necesario reformar las instituciones con ese principio de subsidiariedad que señalabas, José Antonio, de, oye, lo que podamos arreglar desde lo local, arreglémoslo desde lo local, ¿no? Y con esta distinción entre estos retos coincidentes, porque da la casualidad de que tenemos el mismo problema en muchos sitios distintos, de lo que son retos de que este problema es global y necesita de la coordinación, ¿no? Necesitamos, sin duda alguna, cambiar nuestras pautas de consumo, necesitamos construir comunidad en todos los países del mundo, necesitamos realmente aprovecharnos de los avances tecnológicos sin que eso suponga más paro y más paro y más paro, y necesitamos naturalmente afrontar el cambio climático y los retos de sostenibilidad, una fiscalidad más justa, prevenir la deuda externa, no solo luchar contra ella, sino prevenirla y preservar la paz. Y el COVID lo que nos dice efectivamente es tenemos que construir esas instituciones. Muchísimas gracias, José Antonio. Agradezco también a Sergio Álvarez, afiliado del partido, militante, que fue el que propuso, porque él es compañero y trabaja con José Antonio, decir, José Antonio tiene que venir a nuestra asamblea y hacer una exposición a nivel global de cuáles son los retos que el mundo tiene hoy, ¿no? Y realmente pues nos alegramos de que hayas venido.